gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanas y hermanos. Amén. ¿Ya puesto el rojito? Sí, ya está. Bien, hermanos, vamos a ver un tema. Dice que me ayudéis con oración a mí, a Dios. Todos tenemos que orar, hermanos, pedir para que esta palabra de Dios sea escuchada por todo el mundo. Por eso ya estamos saliendo, hermanos, hermanas, ya estamos saliendo a predicar en otros países, su pueblo de Dios, su pueblo de Israel. Entonces, el tema es que me ayudéis con oración a mí, a Dios, para que escuchen las palabras. Vamos con el libro de Romanos 15:30. ¿Qué nos dice el Señor? Romanos 15:30. A ver, hermanos, nos dice: ruegoos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oración por mí a Dios. Mis hermanos, todos tenemos que estar como una familia, un solo corazón, una sola familia. Tenemos que orar para que esta palabra de Dios esté y sea escuchado por todos. Cuando salimos a predicar, entonces todos tienen que estar orando. Por ejemplo, si salimos a la predica, nos juntamos unos 10, 20. Entonces el predicador está predicando y ustedes tienen que estar orando. Pero la oración tiene que ser así, disimuladamente, no más tenemos que orar pensando en Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? También ahora nos va a decir en el libro de 2 Corintios 1:11. 2 Corintios 1:11. Vamos a ver qué nos dice el Señor. 2 Corintios 1:11. Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos por respecto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. ¿Ves? ¿Cuál es la gracia que nosotros estamos llevando para que la gente escuche? Son los mandamientos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que nos ayudemos unos a otros para que la palabra sea escuchada por todos. Eso es lo que está. También lo va a decir ahora en el libro de 2 Tesalonicenses 3:1. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Tesalonicenses 3:1. Vamos a ver, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que todos participar orando para que esta palabra sea escuchada, para que el Señor abra su corazón y su pensamiento a la gente, para que reciban su palabra de Dios. 2 Tesalonicenses 3:1 dice el Señor: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Ahí está, hermano. Más clarito ya está hablando de ese texto. ¿Ven? Tenemos que orar todos, hermanos, cuando acompañamos al predicador, para que sea abierto sus corazones y sus pensamientos de los hermanos que van a escuchar. La libertad solamente era entrar a sus mandamientos, porque eso nos dice en 2 Corintios 3:17. Vamos a, hermanos, 2 Corintios 3:17. Dice: la libertad que Dios nos da a través de su mandamiento. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mis hermanos, nuestros hermanos pues que están afuera, que todavía no conocen la verdad de Dios, entonces ellos todavía están con el Espíritu todavía que todavía no está, ¿no? Y no conoce el Espíritu, ¿verdad? Entonces está con otro Espíritu. Entonces por eso nos dice el Señor, para tener libertad es dando los mandamientos, como dice Romanos 7:14. El Espíritu de Dios es el mandamiento de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Cuando no conocemos la ley de Dios, entonces estamos en el pecado todavía. Pero una vez que ya conocemos la ley de Dios, los mandamientos, ahí tenemos libertad, porque es el Espíritu de Dios que nos va a hacer libres. Eso es lo que quiere el Señor, ¿ven? Otro texto, Colosenses 4:12. Libro de Colosenses 4:12. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, gracias al Padre nos hace conocer a través de sus santas escrituras. Colosenses 4:12.
Dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. ¿Ves, hermanos? Qué tan importante es la oración, hermanos, para que nosotros estemos siempre con el Señor, con esa fuerza que nos da el Señor. Así conocemos la libertad y así también conocemos la vida. ¿Ves? A través de su mandamiento de Dios y a través de las oraciones que nuestros hermanos pues también acompañan para que nosotros también podamos predicar como Dios quiere, no como nosotros queremos, sino como Dios nos pone sus palabras en nuestra boca para así predicar. Eso es lo que está hablando el Señor. Ahora dice Filipenses 1:19. Libro de Filipenses 1:19 dice el Señor: porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Ves, hermanos, hermanas? Entonces toda la oración que los hermanos hacen cuando estamos predicando es para salud, para vida, que nosotros estamos predicando la verdad, la vida eterna. Eso es lo que Jesús vino a predicar. Por eso decía nuestro Señor Jesús en el libro de San Juan 12:50, dice: y sé que su mandamiento es vida eterna, así lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. ¿Ves? El Señor Jesús nos predicaba la vida eterna, nos enseñaba cómo tenemos que entrar a la vida eterna, solamente guardando sus mandamientos. Eso es lo que es. Pero en estos tiempos nos han quitado los mandamientos, pero ahora en este tiempo ya está el pueblo de Dios, ya está su pueblo y su santa ley de Dios, para liberarnos del pecado que hemos vivido 2000 años. 2000 años hemos estado en el pecado. Por eso también cuando estaba Jesús predicando acá en la tierra hace 2000 años, eso lo dice en San Juan 8:21, dice bien claro: yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado vas a morir. Quiere decir que 2000 años que ya eso fue, posteriormente nadie nos predicaría los mandamientos de Dios. ¿Ves? Hasta que vino el varón de Dios, nuestro maestro Ezequiel la trajo semanal, así como Moisés trajo mandamiento, también él nos trajo mandamiento y dijo el hombre, nos trajo mandamiento para que nosotros podamos vivir, que es el Espíritu de Dios. Bien, entonces también está hablando en Filemón 22. Vamos a ver, ¿qué me dice Filemón? Filemón 22, dice el Señor. Dice: asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Pues, hermanos, qué importante es la oración, hermanos. Dios nos dice: oremos sin cesar, ¿verdad? Así nos dice la Escritura. Oremos sin cesar. Todo el tiempo estemos orando por cualquier problema que tengamos, cualquier cosa. Pero aquí también nos pone la prédica también, que tenemos que orar para que los hermanos lleven la prédica. Filemón 22, nada más, tiene versículo nada más. Filemón 22. Entonces, por eso nos dice también en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice Efesios ahora. Libro de Efesios capítulo 6, 18 al 20. Dice el Señor: 18. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos. 19. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notoria el misterio del Evangelio. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Pablo, él era pues el apóstol, ¿no?, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le enseñó mediante el Espíritu Santo. Entonces, él era predicador, lo levantó para llevar su santo evangelio a todas las naciones. Por eso decía, bien claro decía, ¿no?,
que oremos para que su boca sea escuchada, sea palabras, ¿no?, de Dios, con palabras de verdad, para que llegue a las gentes que en ese tiempo le escuchaban, ¿ve? Así los hermanos también oraban, ¿ve? Como una familia, pues todos juntos en el trabajo de la prédica. No solamente el hermano predicador, sino todos tenemos que estar juntos en la prédica. Eso es lo que está hablando el Señor. También nos va a hablar en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Vamos a ver. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice el Señor: perseverad en oración, velando en ella, con hacimiento de gracias. 3. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo que uno hacía? Los mandamientos de Dios, el Santo Evangelio, los 10 mandamientos. Eso es lo que está hablando. Por el cual aún estoy preso. 4. Para que lo manifieste como me conviene hablar. ¿Ves? ¿Cómo nos enseñaba Pablo, el apóstol de Cristo? ¿Ves? Él no hablaba de sí mismo, sino todo lo que Dios le enseñaba, eso nos hablaba. Igual estamos en estos tiempos. En estos tiempos tenemos que predicar lo que dice Dios, no lo que nosotros decimos. ¿Ves? Pero ahora en estos tiempos han salido muchas religiones a hablar a su manera. No hablan como Dios enseña. Su Espíritu Santo que nos enseña. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Ven? Vamos a ver con 1 Tesalonicenses 5:25. Ahora, ¿qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:25? Vamos a ver, hermanos. 5:25. 1 Tesalonicenses dice: hermanos, orad por nosotros. Sí, nos sigue el Señor hablando. Y tenemos que orar para que la palabra del Señor sea escuchada por todos. Eso nos dice el Señor. Tenemos que orar. Cuando ya salgamos, pues, ya a otras provincias, a otros barrios, ustedes acuérdense, ustedes que están quedados aquí, ¿no? Acuérdense de los hermanos predicadores que estamos llevando su palabra. Oren por nosotros, para que el Señor abra su corazón de la gente que va a escuchar, de la gente, para que ellos reciban su palabra de Dios. No al hermano José Antonio, no, sino sus palabras que salen de mi boca, porque Dios pone estas palabras, como dice en el libro de San Mateo 10. Vamos a ver qué dice San Mateo 10:20, ¿no? Vamos a ver. Dios pone sus palabras en nuestra boca para hablar lo que Dios nos enseña. Así nos dice la Escritura. Vamos a ver. En San Mateo 10:20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí está, hermanos. ¿Ven? Eso es lo que te dice la Escritura. También lo va a decir en San Lucas 18:1. San Lucas 18:1. Vamos a ver, hermanos. El libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice Dios: y propúseles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Ves? Qué importante es la oración que nos pone Dios. ¿Ves? Que oremos por nuestros hermanos, oremos por todos los problemas que puede venirnos. Orar sin cesar, pedir ayuda a Dios para que Dios se manifieste en todas las cosas que nosotros queramos. Eso es lo que está diciendo hoy. Es importante la oración. ¿Ve? Y la oración que el Señor nos escucha, si guardamos sus mandamientos, nos va a escuchar. ¿Dónde dice eso? Si guardamos sus mandamientos, no está diciendo que guardas cruces, imágenes, santos de eso, cuando es igual que nuestros padres conocieron. Pero no, aquí dice el Señor. ¿Cómo nos va a escuchar nuestra oración? A ver, primera de San Juan 3:22. Dice el Señor: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas
que son agradables, delante de Él, delante de Dios. ¿Ves? Dios nos va a escuchar si guardamos sus mandamientos. Eso es lo que dice Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ayudar entre unos a otros. Oremos para que esta palabra sea escuchada en todos los lugares. También lo voy a decir ahora Efesios 3:4. Libro de Efesios 3:4. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a ver. Libro de Efesios 3:4. Dice el Señor. 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Cómo Dios nos va a hacer entender su misterio del Evangelio para predicar? Si nosotros pedimos también para que el hermano, su palabra de Dios sea en su boca. Eso es lo que está diciendo también. Nosotros tenemos que pedir, orar. Nosotros mismos los predicadores también tenemos que pedir que Dios hable por nuestra boca. ¿Ves? Para que así sea recibida por toda la gente que van a escuchar su palabra. Eso es lo que nos pide el Señor. Ahora también nos dice San Lucas 21:36. Libro de San Lucas 21:36. Vamos a ver, hermanos. ¿Qué nos dice Dios? Libro de San Lucas 21:36. Dice: velad pues orando y en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Veis, hermanos? Tenemos que estar velando, orando, pidiendo a Dios que siempre esté con nosotros, que no se aparte de nosotros, porque si no pedimos a Dios, entonces Dios también nos puede dejar. ¿Cómo? Cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios y ya nos deja solo, ya empieza a tener aflicciones cada familia, ¿verdad? Todos tenemos problemas, todas las familias tienen problemas. No hay nadie que nos diga que no tenga problemas. Es porque algo estamos haciendo mal en el camino de Dios. Por eso es que nos pasan aflicciones. Así tenemos que pedir, hermanos, orar unos a otros. Dios nos pide eso para que nosotros estemos en el camino del Señor que nos ha dado, que es la prédica, para que los hermanos conozcan. Bien, hermanos, hermanas, vamos a invitar a una hermana para que nos cante un himno celestial y luego vamos a seguir con algunos temas que ya queda poco tiempo para las alabanzas. A ver, hermano, una hermana voluntaria, a ver, un himno celestial. A ver. ¿Pausa o qué?